Artigas, y estando en Minas de Corrales, que lo hacía muy a menudo, es que recibe el nombramiento de capitán. Era una zona de un poderío económico y comercial muy grande. Y bueno, eso hacía que se necesitara un lugar donde quedarse. Que el filón de oro de acá se descubrió aproximadamente en la misma época que el filón de oro de California en Estados Unidos. Entonces ese filón de oro tiene una diferencia. Es de mayor calidad que el de California, pero no es continuo. Te estoy cantando Corrales, mi pueblito de Rivera, una cosa muy sencilla que los uruguayos le dicen ranchera, una cosa muy sencilla que los uruguayos le dicen ranchera. Cuando el sol de primavera alumbra tu corazón, siempre me encuentro contento entonando estrofas de alguna canción. Siempre me encuentro contento entonando estrofas de alguna canción. Rancherita, yo te canto porque vos sos de Corrales y naciste coronada con las hojas verdes de los naranjales. Y naciste coronada con las hojas verdes de los naranjales. El próximo destino que vamos a conocer alcanza la condición de pueblo tras aprobarse la ley 7299 de un 9 de noviembre de 1920 y llega a la condición de villa luego de firmarse la ley 16.669 un 13 de diciembre de 1994. Los invitamos a conocer Minas de Corrales en el departamento de Rivera. Bueno, el origen de Minas de Corrales es evidentemente el oro, ¿no? En 1820, Suárez, un peón rural, encuentra una pepita de oro y de ahí arranca todo. Él no sabía lo que era el oro todavía, es más, había uno de los almacenes, que no era almacén, tenían otros nombres en aquel entonces, tenían un bollón de vidrio, muy común en aquel entonces. Entonces, gente que encontraba oro, pepito, lo que fuera, me depositaba ahí, hallaban algo bonito, entonces lo tenían de exhibición en el comercio. Hasta que llegan alguien con ciertos conocimientos, y cuando ve que se entera de eso, y empieza a averiguar de dónde, hasta que, y empieza a hurgar por aquí y por allá, y se da cuenta de que en la zona había oro. Entonces, de ahí, busca gente conocida, entendida en el tema, hacen estudios y dan cuenta de que hay buen oro acá en la zona. Entonces van a Francia, llevan un informe a Francia y ahí hacen análisis y evidentemente vieron que el oro de acá era muy rico. Tal es así que de acuerdo a los informes que mandaron, este oro era más rico que tanto en Minas Gerais, Brasil, en Canadá, en otros lugares, era mucho más rico este oro. Entonces la empresa viene y se conforma una empresa minera para trabajar acá en la zona, ¿no? Empiezan en Cuñapirú, aprovechando el arroyo, que ahí tenía un caudal importante, y ahí hacen la represa con la finalidad de poder disponer de una energía importante para el movimiento de las maquinarias y todo. Entonces todas las moliendas que se hacían y el traslado del oro, bueno, acá están viendo una torrecita que es un poco el símbolo de Minas de Corrales, desde una mina que descubrieron acá en la zona de San Gregorio, transportaban el material hacia Cuñapirú. Entonces Cuñapirú se formó como la parte industrial de la empresa, de la minería. Más hacia acá, un poco en Santa Ernestina, que habrán mostrado allí, un lugar un poco histórico también. Allí se conformó una población, hubieron algo de 1.800 personas en ese entonces, así. Habían varios comercios, casas, hoteles, fondas, ese tipo de cosas. La empresa tenía allí toda la parte de administración, todo tenían allí.
en Santa Ernestina. Y digo un poco histórico porque en Santa Ernestina fue donde se realizó la primera huelga del país. Galerías de mi pueblo que a orillas del callejón dan sus bocas al corrales para beber su canción. Dan sus bocas al corrales para beber su canción. Solitarias por las noches, guaridas de algún tatú. Esta galería que estás recorriendo es de fines del siglo XIX y se llama Ernestinita, y esta galería atraviesa el pueblo por debajo del pueblo, sale prácticamente en el centro, ¿no? Que está tapada la boca porque, claro, las construcciones cuando se fue construyendo el pueblo se fue tapando las bocas de salida de la... Pablo, ¿qué destino tenía ese oro? ¿Dónde se comercializaba? Ese oro era una compañía francesa que se llamaba Minas de Oro del Uruguay, y esa compañía se procesaba todo el oro acá, en Cuñapirú, que por eso surge la represa de Cuñapirú, y era vendido a Francia. Inclusive hay un dato que no es menor, que el filón de oro de acá se descubrió aproximadamente en la misma época que el filón de oro de California en Estados Unidos. La fiebre del oro de California, la fiebre del oro de Uruguay, ¿no? Entonces ese filón de oro tiene una diferencia. Es de mayor calidad que el de California, pero no es continuo, es una veta que se corta. ¿Y qué pasaba? Mientras esa veta se cortaba, el gobierno francés, que era el de la compañía francesa, ¿no?, que explotaba el oro acá, enviaba dinero para que se continuaran las búsquedas. En 1918, que es cuando se termina la explotación minera acá, el gobierno francés estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial, por lo que no manda capitales y se termina de explotar el oro así. ¿Y qué pasa en el presente, Pablo, con esta explotación? Y ahora explotan oro, sí, explota una empresa canadiense que está explotando el oro acá, pero no en esta forma, digamos, primitiva, ¿no? Porque esto era hecho a pulmón, pico y pala y muy poco explosivo, ¿no? La principal avenida que atraviesa este centro poblado rescata la imagen del doctor Francisco Davinson por su obra, un hombre definitivamente comprometido con esta comunidad, la que supo devolver con un gesto más que generoso a través de una colecta para poder comprarle una casa y así él y su señora poder llevar una vida más decorosa, al menos en sus últimos años de vida. Esa casa, la gente justamente le aportó una casa. Él vivía en un ranchito bastante afuera del pueblo. Se murió muy pobre, de hecho. Muy pobre, sí. Era un médico, él nunca tenía ropa, porque la gente le daba ropa, le daba de todo, pero él iba a ver a un paciente en campaña, lo que fuera, veía que la gente amanecía, sacaba el saco y le dejaba. Entonces siempre se iba desprendiendo de lo que tenía. Tal es así que con el tema del oro, evidentemente que la gente, aunque no trabajara en la empresa minera, pero algún conocimiento se tenía del oro. Y mucha gente encontraba una piedrita de oro, piedrita acá, piedrita allá. Entonces el destino de todo lo que él podría disponer como algo que pudiera darse como dinero, las joyas de la señora, todo, vendieron todo para poder hacer una molienda para los pobres. Así él construyó una molienda para que los pobres que encontraban sus piedras pudieran procesar y sacar el oro de la piedra. Entonces, un día el pueblo se juntó, le hicieron la casa y todo, entonces le pegaron una mentira que en Blanquillo, que es una localidad que es bastante retirada, que tiene que haber un paciente con la señora y lo mandaron para allá. Ya se habían combinado con la gente y aprovechan esa ida de él para hacerle la mudanza.
Cuando él vuelve hacia el pueblo, le estaban esperando en su rancho, él lo vio vacío y dice, no, doctor, venga porque el pueblo ha querido regalarle una casa. Y lo traen a una casa muy grande, muy interesante. Y ahí sí hubo despreocupación de las autoridades departamentales porque se habló un montón de veces que se comprara, porque después se fue vendiendo y vendiendo. Entonces que se comprara para poder hacer un museo o algo que quedara de recuerdo de esa zona. Los distintos intendentes que fueron pasados, ninguno se preocupó por ello y bueno, y quedó de que se vendió. Y al final ahora lo compró una persona con un poder adquisitivo muy importante y construyó una casa hermosísima ahí, que para Minas de Corrales es algo demasiado, digamos, porque el valor que le haya costado construir esa casa, el día que la quiera vender no la va a recuperar ni la mitad. Y un día, por esa amistad, un día le pregunto, pero Pablo, digo, vos te mandaste esa casona acá, digo que si la querés vender no la vas a vender nunca. Y dice, por eso mismo, es mi pueblo, yo quiero mucho mi pueblo, y hoy estoy acá, mañana mis hijos tienen que estudiar a Montevideo, de repente me mudo a Montevideo, pero cuando pueda disponer o me jubile cosas, voy a venir a vivir en mi casa. Entonces no me importó gastar acá, porque esa casa así me va a ser mía. Además de lo bellísimo que es este territorio, con una topografía extraordinaria, uno encuentra una mano generosa, gente que realmente recibe a cada uno de los visitantes como si se tratara de un familiar que hace un buen rato no ven o de un amigo que hace un buen tiempo también han dejado de ver. Uno puede descubrir rápidamente emprendimientos familiares como el del Hotel Artigas, que le permite al visitante de turno alojarse en un lugar confortable, agradable, con visitas guiadas, con esa enorme posibilidad de hacerte alguna cabalgata durante parte de la jornada o durante los días que se decida visitar este lugar. Bueno, esto tiene un montón de años. Y viene a raíz de la necesidad que tenía la zona, o sea, era una zona de un poderío económico y comercial muy grande. Y bueno, eso hacía que se necesitara un lugar donde quedarse. Primero hubo uno en Santa Ernestina, que les habrá contado Pablo, y bueno, después cuando se refuerza lo que es el pueblo en sí de Minas de Corrales, surge que en un principio fue la Fonda de May. Y estamos hablando de finales de 1800. Obviamente que ha sufrido un montón de modificaciones en el correr de los años. Va pasando en la familia, en generaciones, digamos, y hace 5 años lo tomamos nosotros. ¿Qué hicimos? Bueno, lo remodelamos todo, empezamos a pensar en turismo, porque antes, no fui yo, pero te habrán contado de que esto sigue siendo un pueblo minero. Más mal que bien sigue siendo un pueblo minero. Y bueno, y se trabajaba en esa base, o sea, se trabajaba con la gente de comercio, y demás. Y nosotros empezamos a pensar en turismo, terminamos algunos proyectos que tenía comenzados el padre de Mercedes, que era el tema de la piscina. En sí, lo que tiene que ver con estructura, el hotel hoy cuenta con 16 habitaciones y tenemos una capacidad suficiente como para recibir excursiones, que casi todos los fines de semana se están recibiendo. Trabajamos muchísimo más fuerte en lo que es verano y ahora, en la época que empieza ahora, digamos, hasta marzo, ahí se trabaja precioso siempre por el tema también del parque en sí, todo ese entorno que tiene y demás. Entonces ahora, bueno, estamos tratando de reforzar lo que son los meses de frío y darle a esa gente un porqué venir hasta acá, digamos, y quedarse. Y el proyecto entonces está incluyendo ahora una piscina climatizada, ya hablar sin perder la esencia del lugar. La mayoría de la gente que viene hoy en día viene del sur.
mañana temprano mi pueblo canta, sueña y trabaja por un futuro mejor. Minas de corrales, tan solo no es oro, su riqueza es su gente y su fraternidad. Trafogueando en el tiempo la real y mi pueblo, mi niña que tres cerros y sierra de Arequipan. Trafogueando en el tiempo la real y mi pueblo, mi niña que tres cerros y sierra de Arequipan. Continuamos recorriendo este extraordinario territorio del departamento de Rivera. A mis espaldas, vestigios de lo que fue un centro poblado minero. Hago referencia a Santa Ernestina. Allí funcionó la vida comercial, social de este lugar. La creación de un burdel, la construcción de un teatro, hablan por sí solos de lo que fue la vida de un puñado de orientales que en un momento forjaron parte de sus respectivos proyectos de vida. Desde aquí, a través del aerocarril, pero fundamentalmente por el ferrocarril, se llevaba lo que se extraía de la tierra. Hablamos básicamente de oro, hasta la central hidroeléctrica de Cuñapirú. Historias que se fueron cruzando y que fueron moldeando parte de la identidad del territorio y de su gente en este lugar maravilloso en su topografía, en el departamento de Rivera. Minas de corrales, tan solo no es oro, su riqueza es su gente y su fraternidad. Trafogueando en el tiempo la real y mi pueblo, mi niña que tres cerros y sierra de Arequipan. Pablo, Santa Ernestina fue un pueblo minero, pero que tuvo un desarrollo definitivamente poco usual para la época. Aquí funcionó un burdel, un teatro, había una suerte de centro donde se generaba parte del encuentro social de este lugar, que está a escasos metros de Cuñapirú. ¿Cómo se forjó todo eso? ¿A instancias de la propia explotación del oro? Sí, eso surge a causa de la explotación del oro, ¿no? En 1870 esto ya era Santa Ernestina, sin llevar ese nombre, pero Santa Ernestina, en fin. Era un centro poblado que tenía todo, porque tenía desde el teatro, con capacidad para 100 butacas, tenía un hotel que tenía alojamiento para 40 personas, tenía una escuela, ya que en el año 1884 la Junta Económica de Tacuarembó, del departamento de Tacuarembó, que en ese entonces era Tacuarembó y Rivera junto, cuando se decide crear el nuevo departamento que sería Rivera, se piensa que Santa Ernestina, dado el flujo económico que tenía, debería ser la capital del departamento. Después, por razones políticas, con el fin de frenar una invasión portuguesa, se crea Rivera bien en el límite. Pero Santa Ernestina tiene su auge y es el principal centro poblado, digamos, del nuevo departamento, ¿no? Porque imagínate que un centro poblado que en aquel tiempo tuviera luz eléctrica tenía un almacén al por mayor y menor, que era el vasco Zumalacarregui. Después se había un almacén general de Yustedes. Después estaba el bordel del coronel Escayola, donde hay un registro en migración que dice que Berta Gardes, la señora que crió a Carlos Gardel, se registra en Santa Ernestina como lavandera. O sea que no sabemos si fue lavandera en fin o cuál fue el trabajo que desarrolló acá, pero se sabe que Berta Gardes, la madre de Gardel, estuvo aquí. ¿Aquí funcionaron las oficinas? Sí, porque la compañía francesa, que es la que comienza a explotar el oro acá, se une a una compañía inglesa, pero las compañías se separan. Y esa división entre las compañías hace que la compañía inglesa tenga sus oficinas acá y la compañía francesa tenga sus oficinas en Cuñapirú. De acá también partía la locomotora, la Clotilde, partía de acá y llevaba el material que se extraía del pozo central de acá y de los filones que hay alrededor a
Cuñapirú vía férrea. En momentos de fuerte producción del oro, ¿cuánta gente alcanzó a vivir en este lugar? 1.500 personas aproximadamente. ¿Y cuándo se extinguió? ¿Cuándo desapareció? Esto comienza, eso se va extinguiendo de a poco. A principios del siglo XX, esto ya empieza a despoblarse, dado las guerras entre las divisas. Entonces, para no verse involucrado en la guerra, mucha gente se va, y en el año 18, es que se termina propiamente, como te explicaba hoy, porque el filón de acá se caracterizaba porque se cortaba, era mejor calidad el filón de oro, pero se cortaba. Entonces, mientras se volvía a encontrar esa veta de oro, el gobierno francés financiaba, pero claro, involucrado en la Primera Guerra Mundial, no financia y se termina extinguiendo, y el pueblo empieza a transformarse en una ciudad fantasma, ¿no? Estamos recorriendo parte de lo que es el residual de la extracción de oro. Es una cantera a cielo abierto con material de descarte. A medida que uno va recorriendo este lugar, se puede encontrar con vestigios de piedras que se puede distinguir la veta del cuarzo con el resto de la piedra. Es allí donde emerge después lo que se extraía. Estoy hablando del oro. Lo seguimos invitando para la próxima entrega junto a Sergio Hornos de seguir descubriendo este maravilloso territorio del departamento de Rivera. Minas de Corrales, tan solo no es oro, su riqueza es su gente y su fraternidad. Todo lo que fue existe. Estamos pisando un lugar que respira aires de mucha nostalgia, pero que fue el primer centro hidroeléctrico de Latinoamérica. Fue en el año 1869 que el ingeniero Clemente Barrial Posadas instala aquí la primera turbina hidroeléctrica. No fue hasta el año 1882 cuando el inglés Victor Oliver se lanza a la aventura de construir un complejo hidroeléctrico que servía básicamente para triturar la piedra y poder así extraer el oro que se quitaba a unos pocos kilómetros en un centro poblado conocido con el nombre de Minas de Corrales. Desde allí hasta acá se trasladaba a través de un aerocarril movilizado por la energía que generaba este centro hidroeléctrico. Los invitamos a conocer parte de un pasado extraordinario que forma parte de un Uruguay vanguardista en tiempos donde era inimaginable pensar en proyectos osados de la ingeniería civil. Pablo, estamos en la primera experiencia de una represa hidroeléctrica
a escala regional, la primera en Latinoamérica, ¿cómo y de qué manera y a instancias de qué se creó? Bueno, la represa se crea únicamente con el fin de procesar el oro, moler la piedra para procesar el oro y hacer todo el proceso, desde moler la piedra hasta sacarlo como barra de oro, ¿no? Entonces empieza Barrial Posada, que como te contaba, fue el primero en colocar una turbina a generar energía acá para justamente realizar el proceso del oro. Recién en 1882, dado que Barrial Posada era un hombre que era muy inteligente, pero era un hombre muy malo para los negocios. Muy malo para los negocios, tanto es que él muere con varios procesos al Estado para que se le reconozca y se le pague sus derechos de explotación de oro, inclusive acá. Y Barrial Posada llega a tener 500 operarios, como te contaba, y se queja mucho de ellos porque no eran acostumbrados, no tenían una cultura de trabajo. Entonces él se asocia a dos hermanos, los hermanos Viravent, que uno de ellos estaba en Montevideo y el otro en París. Entonces ellos logran este proyecto, lo envían a la Feria de París, donde se despierta el interés de la Compañía Francesa de Minas de Oro del Uruguay, que viene a instalarse acá y envía a Victor Olivier. Victor Olivier viene a hacer un sondeo durante 6 meses porque le estaba haciendo toda una gira por Latinoamérica y se enamora de esto, ¿no? Ve la viabilidad que tenía acá y entonces es el que empieza a construir la represa, que va a ser inaugurada en 1882. Victor Olivier se queda 6 meses haciendo esa experiencia de reconocimiento de esto y los 3 primeros meses acá en la zona de San Paulo y del paraje de San Paulo, ¿no? Y los otros 3 meses en la casa de un personaje importante para la zona también, que era el coronel Escayola en Tacuarembó. Entonces es él que hace todo el ingenio de la represa, que las 4 primeras turbinas, de acá en dirección al arroyo, que es lo que está pasando allí, el arroyo Cuñapirú, las 4 primeras turbinas eran únicamente para el proceso mecánico de romper, triturar la piedra. Y las 2 más contra el arroyo son las turbinas que generaban energía eléctrica para toda la planta, la casa y lo que tiene que ver con el aerocarril que traía el oro acá y Santa Ernestina, ¿no? Aquí funcionó la estatal UTE, de hecho hasta más o menos la década del 70, me vas a corregir. Hoy es propiedad de UTE, pero está en un comodato hacia el gobierno departamental de Rivera. ¿Qué pasa hoy aquí? Y se están haciendo obras, por ejemplo, se está haciendo un trabajo, porque esto hace poco que se empieza a explotar turísticamente. Como ves, hay señalización que te van guiando y diciendo lo que es la planta, cómo funcionó en su época, pero tampoco hay una explotación tan turística, porque dado que no se conoce, ¿no? Se está recién comenzando a conocer esto, que la verdad que es una riqueza que tenemos escondida. Cuando hablamos del periodo que tomó jurisdicción UTE generando energía, lo hacía con máquinas a full oil. De hecho, hay un motor de un submarino alemán. Sí, un motor Siemens, que era de un submarino alemán que fue utilizado en la Primera Guerra Mundial. Y claro, la UTE lo primero, esto dejó de explotarse por la empresa de Minas de Oro del Uruguay en 1918. De 1936 a 1940 la UTE lo explota con un fin de extraer oro, que no le es rentable, entonces comienza a utilizarlo como represa hidroeléctrica. Luego se rompe el dique y pasa a ser represa mecánica, ¿no? Movida a full oil. Esta represa es Patrimonio Histórico Nacional, tuvo un intento de ser declarada Patrimonio Histórico Universal, ¿no? De la humanidad, y no pudo ser por la cantidad de modificaciones que pasó cuando estuvo en manos de UTE, ¿no? Claro, porque apareció nueva tecnología que no era la original.
Pablo, estamos en un lugar que para la época realmente era innovador. Hablamos de una casona que tenía los servicios de agua corriente, energía eléctrica, 2 baños, una bodega. De hecho, estamos saliendo de lo que era precisamente el depósito de vino. ¿Cómo se lograba todo esto en un lugar apartado de todo? Bueno, todo lo que llega acá para construcción de la casa, como te contaba, llega desde Inglaterra o Francia y viene en barco hasta Montevideo y luego se remontaba hacia el norte hasta Durazno en ferrocarril o en barcazas hasta Paysandú o Salto, y de ahí traído el lomo de burra y carreta hasta llegar a Cuñapirú, ¿no? Pero esta casa era una casa muy particular porque, como tú decías, es una casa de lujo para la época. Tanto es que un senador que vivía en Montevideo se queja porque dice que es un derroche la forma que se vive en la casa de Cuñapirú, donde el lujo abunda, ¿no? Imagínate que tener energía eléctrica para la época no era usual, y tener 2 baños en el interior de la casa, donde uno de ellos tenía una bañera de cobre, era un lujo, ¿no? Y una bodega donde, según un estudio de la Universidad de Pelotas, todos los vinos que se encontró, los vidrios quebrados con botellas, eran vinos franceses. O sea que era una casa que en su esplendor fue más que modelo, ¿no? ¿Vivió una familia completa aquí? Vivía el encargado de la mina, que la gente de acá lo conocía como el marqués. Era un francés que se llamaba Victor Olivier. Y claro, un personaje, ¿no? Digamos, el dueño de lo que era la empresa Minas de Oro del Uruguay acá. Con una particularidad en la extracción del oro, porque tengo entendido que hay un túnel que conecta la represa con la casa. ¿Para qué servía eso? Ese túnel lo tenía para que, justamente, como ellos no eran empleados y no era tampoco una gente, digamos, de confianza, ¿no? Entonces él tenía ese túnel para que ellos no lo vieran salir con el oro, entonces así poderse traer el oro hasta la casa, porque justamente Barrial Posada es asaltado en esta casa y le roban en esta casa. Entonces por eso tú ves que las ventanas tienen esos barrotes de hierro como una reja. ¿Hasta qué año funcionó o estuvo en pie con vida esta casa? Y habitada por Olivier hasta 1918. Luego viene la UTE, la utiliza hasta 1970. La década del 70 fue la década final. Con algunas particularidades, Pablo, porque, por ejemplo, parte del material de esta casa, puntualmente los pisos, fueron desmontados y montados en parte de los galpones del ingenio. Sí, sí. El piso original, el único que se conserva es el piso del corredor central, que es el piso original. Después tú tenés a la salida, hay escalones y más que fueron modificados. Esos escalones, cuando se construyó la casa, se los hizo, pero no de la forma que están actual. Inclusive tú levantás una de las baldosas o ves en algunos lugares que salieron la baldosa, que está el logo de la UTE, el antiguo logo de la UTE, que es un redondel con un triángulo en el medio. ¿Qué pasa con el edificio que está enfrente a esta casa? ¿Qué funcionó allí? ¿Qué operó allí? En la época de UTE era una escuela donde los empleados dejaban a sus hijos estudiando y se iban a trabajar a la represa. Podríamos decir que era un centro de estudio de tiempo completo. Claro, mientras los padres hacían el jornal de trabajo, los chiquilines estudiaban ahí. Según los registros de la época, en este lugar se generó la primera huelga general hecha por laburantes. Estamos hablando de trabajadores que reclamaban cobrar sus salarios por mes y no por día, como se hacía en ese entonces. Hoy la empresa que realiza el proceso de extracción de oro genera un 0,8 gramos
de oro por tonelada y es netamente rentable. Pero imaginemos que en el año 1880 esa producción alcanzaba a 24 gramos de oro por tonelada. Actualmente, recorriendo parte de este territorio que hoy es estéril, estamos hablando de una cantera a cielo abierto, podría generarse 4 gramos de oro por tonelada en este material residual. Como cada lugar del interior del territorio nacional que uno visita, se encuentra rápidamente con ese sentimiento de pertenencia, con decir, yo vivo en este lugar, proyecté mi vida aquí, y aquellos que por esas cosas que tiene el destino se fueron, volvieron con esa ansiedad y expectativa que siempre despierta, volver al lugar que lo vio nacer. Esa es la geografía y parte de la historia de este puñado de orientales que viven en el interior profundo del territorio nacional. Para la próxima los seguimos invitando junto a Sergio Hornos a continuar descubriendo juntos mucho más de este apasionante territorio de nuestro país, con testimonios, con relatos de ese puñado de anónimos que nos cuenta la vida tal como suena y en su más amplia expresión.